vamos siguiendo en ese camino, cuando nosotros caminamos con Él. Y en el personal, ¿verdad? A cada uno de nosotros tenemos que preguntarlos que tenemos que enseñar a los demás. Si nosotros estamos enseñando a las otras personas, a las ovejas que nos ponen a cargo en la iglesia, o que si nosotros vamos... Hermanos y hermanas, hoy es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo el Evangelio de hoy día, que el Evangelio de hoy en día está tomado de San Mateo capítulo 5, de los versículos 17 al 19. Y lo vamos a hacer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, lo que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Yo les digo, si no se proponen algo más perfecto que los de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy en día nos habla de la ley más perfecta. Y hoy en día vemos que San Mateo los explica que Jesús dice que no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Quiere decir que Jesús no vino a esta tierra para suprimir la ley o los profetas. Sabemos que los profetas, sabemos que la ley era lo perfecto de ese entonces, que los profetas, los maestros de la ley eran los sabios, los sabedores de la ley de Dios, que ellos cumplían con los mandamientos, que hacían todo perfecto, que ellos eran los más cristianos del mundo. Entonces nosotros vemos que aquí dice el Señor que no vengo a suprimir a la ley, ni vengo a suprimir ni a apuntar dedos a los profetas, sino que vengo para traer lo definitivo. ¿Qué significa eso? Que viene a traer la ley más perfecta, que es Él, que viene a darse por nosotros, por nuestros pecados. Entonces dices, en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. ¿Qué significa esto? El Señor, nuestro Jesús, está hablando de la ley, ¿verdad? De la ley que se tiene que cumplir. ¿Cuál es esa ley que nosotros leemos en el Antiguo Testamento? Que leemos que el Mesías tiene que venir a redimir el mundo entero de todos sus pecados para que todos se puedan convertir y puedan seguir, ¿verdad?, a Dios. Entonces ese es cuando Él habla de que tiene que venir, que lo ha mandado a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que dice que el cielo por lo tanto dice que no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Entonces está diciendo y está proclamando, profetizando que Él se tiene que dar a Él mismo para que la ley se cumpla, así como debe de ser en el Antiguo Testamento, así como los profetas han dicho en el Antiguo Testamento. Y dice, por lo tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero en cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que si alguien, dice aquí, los que cumplan y los que enseñen serán grandes en el reino de los cielos. El que cumplan con este mandamiento, el que cumplan en enseñar que Dios vino a redimirnos a nosotros para la conversión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que significa. El reino de los cielos es para nosotros. Nosotros vamos a ser grandes en el reino de los cielos si nosotros proclamamos esta historia de amor, esta historia que Jesús vino a completar, sin prejuicio, sin nada.
esta historia que Él no vino a apuntar dedos, no vino a decirles ni a juzgar a los profetas ni a juzgar a los fariseos, sino que vino en una manera radical, en una manera con autoridad para venir a enseñar y a convertir a muchos pecadores así. Entonces dice aquí, yo se les digo, si no se proponen algo más perfecto que los de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, nosotros estamos llamados para convertir a los demás, para pescar a los demás, para ser discípulos también de Dios, para poder pescar a muchos más y enseñar las enseñanzas que Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Entonces, Él, como no ha venido a suprimir a nadie ni a apuntar dedos, nosotros debemos de ver este ejemplo en Él y seguir el ejemplo, imitarlo a Él, ser como Él, no apuntar a dedos a nadie, sino seguir en esta manera radical a Dios y poder entrar en este reino de los cielos, porque cuando nosotros lleguemos allá arriba al reino de los cielos, nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, porque nuestra salvación es personal. Y Él nos va a pedir, ¿qué hiciste tú por mí, por mi reino? ¿Qué hiciste tú por mis ovejas? ¿Qué hiciste tú? ¿Verdad? Entonces es una pregunta personal para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos en este mundo para estar en perfección con la ley, estar en perfección con las normas de este mundo. Y eso es algo que yo he aprendido en este mundo, que nosotros no nos conformemos en este mundo. Dice San Juan Pablo II que nosotros no hemos sido para estar confortables, sino que hemos sido para estar al contrario de estar confortable, ¿verdad? Nosotros hemos sido creados para algo más. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos experimentar en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, porque esa ley que nos dice el mundo que vivamos no es la ley perfecta, sino que Jesús, al conocer a Dios, a caminar con Él, esa es la ley perfecta, ¿verdad? Esa es la única manera, ¿verdad?, que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos. Entonces, allí es donde está la plenitud de nuestra vida, de toda la creación que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, ahí nosotros vamos siguiendo en ese camino, cuando nosotros caminamos con Él. Y en el personal, ¿verdad?, a cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos qué Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, ahí nosotros vamos siguiendo en ese camino, cuando nosotros caminamos con Él. Y en el personal, ¿verdad?, a cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos que tenemos que enseñar a los demás. Si nosotros estamos enseñando a las otras personas, a las ovejas que nos ponen a cargo en la iglesia, o que si nosotros vamos a la iglesia y tenemos un cargo, nosotros estamos enseñando a los demás. Cuando nosotros vamos al trabajo, nosotros estamos enseñando esta historia de Dios, estamos enseñando la historia de Jesús, ¿verdad?, en la manera que nosotros caminamos, en la manera que hablamos, en la manera que tratamos a las otras personas, en la iglesia, en el trabajo, con amigos, en familia, donde quiera que nosotros estemos. Jesús nos llama para convertirnos, ¿verdad? Jesús nos llama para enseñar también, no solamente para recibir la conversión o un momento de experiencia, no. Significa que nosotros necesitamos caminar con Él y convertir a los demás y experimentar esa conversión de los demás también. Porque allí es donde está la felicidad, allí es donde está la plenitud, ahí es donde nosotros los encontramos, también con nosotros mismos, en las experiencias de las otras personas, en los testimonios de otras personas, al caminar con ellos, al ver que ellos han podido cambiar por la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, aquí este evangelio nos habla, ¿verdad?, de que Jesús vino a este mundo para crear su historia, para cumplir con la ley, no para apuntar dedos, sino para cumplir con la ley, ¿verdad? Que Él debería ser entregado por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Él va a ser entregado para que esta ley se cumpla
Él fue obediente hasta el final, cargó con su cruz, y nosotros estamos en tiempos de Cuaresma, y en ese tiempo de Cuaresma, en el tiempo de Semana Santa, en esa Semana Santa nosotros recordamos, reflexionamos también que Jesús dio su vida por nosotros, que Él pasó por un largo proceso para poder hacer esto, y Él fue obediente hasta el final. Y así Jesús nos quiere invitar a cada uno de nosotros que seamos obedientes hasta el final, ¿verdad? Que seamos leales a Él, y que continuemos con esto, ¿verdad? Con nuestra jornada, con nuestra historia, ¿verdad? Con Él. Entonces, hermanos y hermanas, esto es todo lo que yo puedo reflexionar de este evangelio de hoy en día. Espero que ustedes también puedan reflexionar un poquito, o quizás alguna palabra que yo que dije, tal vez les toca el corazón a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que nosotros podemos reflexionar y meditar en este evangelio, y cómo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, que Él también quiere que nosotros también enseñemos a los demás. All right? Amén.